La década de 2010 estuvo marcada por avances tecnológicos impresionantes, pero en medio de todo eso se gestaron algunas de las historias más extrañas, perturbadoras e imposibles de explicar. Casos que, pese a haber ocurrido en plena era digital, siguen envueltos en el enigma. Hoy te vamos a presentar desapariciones, teorías extrañas, misterios digitales y mucho más. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios sin resolver de los años 2010. Recuerden que también pueden escuchar este contenido en cualquier plataforma de podcast que sea su favorita, donde estamos como Mundo Creepy. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Maskedman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy y aquí comenzamos. La Toya Ammons. A finales de 2011, la Toya Ammons, una madre soltera de 3 hijos, decidió mudarse junto a su madre a una modesta casa de alquiler, ubicada en el número 3860 de Carolina Street, en la ciudad de Gary, Indiana. El vecindario no era precisamente el mejor, pues la pobreza, la violencia y el abandono lo habían convertido en un lugar difícil para comenzar de nuevo. Aún así, la Toya lo veía como una oportunidad, pues solo quería un techo seguro para sus hijos y un poco de estabilidad. Al principio, todo pareció normal, pero con el paso de los días, algo empezó a sentirse fuera de lugar. Una plaga de moscas negras aparecía constantemente en el porche, incluso en pleno invierno. En las noches se escuchaban pasos provenientes del sótano, y la puerta que lo conectaba con la cocina parecía abrirse sola. Una noche, Rosa, la madre de la Toya, vio una figura oscura cruzar la sala, y después encontró huellas mojadas en el suelo. Sin embargo, todas estas situaciones se volvieron tan cotidianas que la familia simplemente comenzó a ignorarlas y trató de seguir adelante, encontrando refugio en su fe y en el amor que los unía. Pero el ambiente se volvió cada vez más tenso, como si la casa los rechazara, como si algo o alguien no quisiera que estuvieran ahí. Y es en ese momento cuando las cosas se tornaron mucho más oscuras. Los niños pronto comenzaron a comportarse de forma inquietante. El menor, de apenas 7 años, decía hablar con un amigo invisible que le susurraba cosas sobre la muerte, y en ocasiones era arrojado contra la pared por una fuerza que nadie podía ver, mientras sus ojos se ponían en blanco y su voz cambiaba por completo, volviéndose grave y antinatural. Su hermano, de 9 años, afirmaba escuchar voces que nadie más oía, y en un momento de aparente pérdida de control, atacó violentamente a su abuela. Pero fue la mayor, de 12 años, quien protagonizó el episodio más perturbador. Una noche, su cuerpo se elevó en el aire, rígido y sin responder a estímulos, mientras varios adultos presenciaban la escena, paralizados por el miedo, incapaces de creer lo que estaban viendo. Las iglesias locales no ofrecieron ayuda. Solo una congregación aceptó escucharlas y recomendó una limpieza con amoníaco, rezos y cruces de aceite. Pero nada funcionó, y las manifestaciones se intensificaron. Una pareja de clarividentes aseguró que la casa estaba infestada por una presencia demoníaca sin precedentes. Según ellos, allí habitaban 200 demonios, cada uno con nombre, jerarquía y propósito. Aterradas, la Toya y su madre buscaron ayuda médica y llevaron a los niños al consultorio del Dr. Geoffrey Onyekwu, donde ocurrió algo tan desconcertante que alguien terminó llamando al 911. Uno de los niños fue, supuestamente, levantado por una fuerza invisible y arrojado contra la pared, y el caos fue tal que todos terminaron en el hospital. Allí, en presencia de una trabajadora social y una enfermera, el niño de 9 años caminó hacia atrás por la pared, dio una voltereta sobre su abuela, sin soltarle la mano, y dejó a todos los presentes en estado de shock. No se trató solo de testimonios. El hecho quedó registrado en los informes del Departamento de Servicios Infantiles,
marcando un antes y un después en la investigación. Las autoridades separaron a LaToya de sus hijos, sospechando de problemas psicológicos, abuso o manipulación, mientras oficiales de policía inspeccionaban la casa. Uno de ellos, el capitán Charles Austin, escéptico al inicio, terminó completamente convencido de que allí ocurría algo verdaderamente siniestro. Los fenómenos no se detuvieron, pues las grabadoras nuevas fallaban, las cámaras captaban figuras extrañas y el altar improvisado en el sótano parecía ser el epicentro de una energía imposible de explicar. El capitán Austin incluso aseguró haber experimentado sucesos paranormales en su propia casa después de esa visita. El caso llegó a oídos del reverendo Michael Maginot, quien, tras una evaluación, decidió llevar a cabo varios exorcismos sobre LaToya con la autorización del obispo. Durante los rituales, ella gritaba, se convulsionaba y decía sentir cómo algo se desgarraba dentro de su cuerpo. Y en uno de ellos, una asistente escribió el nombre del demonio en un papel y lo quemó en una ceremonia simbólica. Esa misma noche, LaToya dejó de tener pesadillas. Tras el último exorcismo, la familia se mudó a Indianápolis y el caso fue cerrado en 2013. Pero la historia no terminó ahí. En 2014, el investigador paranormal Zak Bagans compró la casa, grabó un documental en su interior y tras sus propias experiencias, decidió demolerla, conservando únicamente algunas partes del sótano que hoy se exhiben en su Museo del Horror en Las Vegas. Actualmente el terreno está vacío, solamente cubierto de hierba y rodeado por una cerca oxidada. Lo único que queda es la pregunta que todos se han hecho desde el inicio de este caso. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió en esa casa? Kendrick Johnson. Kendrick Johnson era un chico de 17 años, afroamericano, atlético, carismático y muy querido por sus compañeros en la Lowndes High School en Valdosta, Georgia. Él jugaba fútbol americano, soñaba con ser profesional y tenía una energía que contagiaba a todos los que lo rodeaban. El 10 de enero del año 2013, como cualquier otro día, él asistió a clases con normalidad. Fue visto por última vez entrando al gimnasio viejo de la escuela, un sitio que muchos utilizaban como atajo o un sitio para guardar cosas personales. Sin embargo, con el paso de los minutos y después las horas, algo se hizo evidente. Kendrick entró ahí, pero nunca salió. Durante más de 24 horas, su familia lo buscó desesperadamente, hasta que, al día siguiente, dos estudiantes notaron algo extraño en una de las colchonetas verticales, unos pies que sobresalían del interior. Cuando las autoridades llegaron, confirmaron lo peor. Se trataba de Kendrick y estaba muerto. Su cuerpo había quedado atrapado cabeza abajo dentro de una colchoneta enrollada de más de 1,80 m de alto. La escena era tan surreal que resultaba difícil de procesar. Las autoridades concluyeron que se trató simplemente de un accidente. Aseguraron que Kendrick solía guardar sus tenis dentro de las colchonetas para no pagar los casilleros y que al intentar recuperar uno de sus zapatos, cayó al interior, se quedó atrapado y ya no pudo salir. El forense después determinó que la causa de muerte había sido asfixia posicional. Pero la familia de Kendrick nunca aceptó esa explicación. Ellos alegaban que el cuerpo mostraba signos evidentes de violencia y difundieron fotografías en las que el rostro del chico aparece hinchado, irreconocible. Ellos estaban convencidos de que Kendrick había sido asesinado y de que las autoridades estaban tratando de encubrir este crimen. Las sospechas recaían especialmente en dos personas, Brian y Brandon Bell, dos hermanos quienes presuntamente habían estado involucrados en una pelea previa con el joven Kendrick. Además, ellos dos eran hijos de un agente del FBI. La familia Johnson contrató a médicos forenses independientes, quienes tras exhumar el cuerpo, no una, sino 2 veces, concluyeron que la muerte pudo deberse a un traumatismo provocado por alguien más. Afirmaron también que el cuerpo había sido manipulado, que faltaban órganos vitales y que habían sido sustituidos con papel periódico.
Estas acusaciones, en vez de calmarse, solamente se volvieron cada vez más y más graves. Se organizaron marchas, se produjo un documental titulado Finding Kendrick Johnson y se presentó una demanda civil por $100 millones contra más de 30 personas, incluyendo autoridades estatales, agentes federales y estudiantes de la misma escuela a la que Kendrick asistía. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de estos señalamientos comenzaron a desmoronarse. Las cámaras de seguridad no mostraban cortes significativos. Se determinó que los órganos se habían descompuesto debido al tiempo que el cuerpo pasó dentro de la colchoneta y que la funeraria los había retirado como parte de un procedimiento estándar. El padre de los Bell demandó por difamación a quienes los acusaron y eventualmente el Departamento de Justicia cerró esta investigación sin presentar cargos. Finalmente, en 2021 y bajo presión pública, el caso fue abierto una vez más, pero más de un año después se volvió a cerrar por falta de pruebas concluyentes. Para los investigadores, todo apuntaba a una explicación sencilla aunque perturbadora. Era un accidente. Kendrick había intentado alcanzar su zapato desde arriba, había caído y al quedar con la cabeza hacia abajo, la presión y la falta de oxígeno terminaron con su vida. Pero para su familia, aceptar esa versión oficial es aceptar que su hijo había muerto solo, atrapado en un espacio angosto, sin que nadie lo viera o lo ayudara, en un lugar que se suponía debía ser seguro. Tal vez por eso han decidido seguir luchando, incluso si esto les ha costado críticas, demandas y miles de dólares en multas por acusaciones que no lograron sostener ante la ley. Al final, más allá de las versiones, las teorías o los argumentos, hay algo que nadie puede discutir. Kendrick Johnson era un adolescente lleno de vida, con sueños, con un futuro por delante, y él murió de una forma solitaria y cruel, atrapado dentro de una colchoneta, dentro de su propia escuela. Y eso por sí solo ya es una tragedia muy difícil de aceptar. Timothy Pitzen. La mañana del 11 de mayo de 2011 comenzó como cualquier otra para la familia Pitzen. James, el padre de Timothy, dejó a su hijo de 6 años en la escuela primaria Greenman, en Aurora, Illinois. Pero solo unas horas después, su madre, Amy Fry Pitzen, se presentó en el plantel con una excusa. Dijo que había una emergencia familiar y que necesitaba llevárselo. No dio más detalles y nadie se lo impidió. Lo cierto es que esa emergencia no existía. Durante las siguientes 72 horas, Amy y Timothy emprendieron un viaje por carretera que los llevó a diversos sitios turísticos del estado. Visitaron un zoológico, un parque acuático, varios restaurantes y se hospedaron en 3 hoteles diferentes. En las cámaras de seguridad, ambos aparecen tranquilos. Amy sonríe. Timothy parece animado. No hay señales visibles de angustia, ni nada que sugiera que se trate de una huida. Pero al mirar esas imágenes con la información que ahora se tiene, esa aparente normalidad se vuelve aún más desconcertante. Durante ese periodo, Amy hizo varias llamadas a su familia, incluyendo a su madre y a su cuñado. A todos les aseguró que estaban bien y que pronto regresarían. Nunca dijo dónde estaban, ni por qué se había ido sin avisar. También se sabe que Timothy habló brevemente con su abuela y que sonaba feliz. Le dijo que estaba comiendo cereal y que se encontraba bien. Esa fue la última vez que alguien conocido lo escuchó con vida. El 13 de mayo, Amy fue vista sola por última vez, comprando papel, un bolígrafo y sobres en una tienda cercana al hotel donde se hospedaba. Horas después, el personal de limpieza acudió a su habitación, donde, tras no recibir respuesta al tocar la puerta, ingresaron y se toparon con una escena espeluznante. Amy estaba muerta. Se había quitado la vida con una dosis de medicamentos, además de realizarse cortes en los brazos y el cuello. Junto a su cuerpo encontraron varias notas escritas a mano, y en una de ellas, dirigida a quien la encontrara, se disculpaba por lo ocurrido, pero aseguraba que su hijo estaba a salvo con personas que lo cuidarían bien, pero también declaraba que jamás lo encontrarían. El mensaje, lejos de ofrecer consuelo, abrió la puerta a un misterio que todavía sigue sin respuesta. Tim no estaba en la habitación, tampoco había rastro de él en los alrededores.
Las sábanas no contenían ADN. No se hallaron juguetes, ropa, ni ninguna de sus pertenencias. Además, las grabaciones del hotel confirmaron que Amy había entrado sola. Las investigaciones determinaron que, entre la tarde del 13 y la madrugada del 14 de mayo, Amy condujo por zonas rurales del norte de Illinois, cerca de Sterling y Mount Carroll. El tipo de vegetación hallada en las llantas y el polvo del vehículo así lo indicaban. Y se sospecha que fue allí donde se deshizo de algo o de alguien. Dentro del auto, los forenses encontraron manchas de sangre en el asiento trasero, que coincidían con el ADN de Timothy. No eran muchas, y su familia aseguró que tiempo atrás había sufrido una hemorragia nasal en ese mismo coche. Aún así, el hallazgo encendió las alarmas. No había pistas sobre con quién pudo haberlo dejado. Nadie del entorno de Amy conocía a una persona lo suficientemente cercana como para confiarle a su hijo. Tampoco dejó nombres, direcciones, ni instrucciones. Todo era deliberadamente ambiguo. La teoría más aceptada por los investigadores es que Amy, presionada por una serie de conflictos con su esposo, que incluían una crisis matrimonial, episodios de depresión y antecedentes de intentos de suicidio, tomó la decisión de alejar a Timothy para siempre, ya fuera entregándolo en secreto a alguien o acabando con su vida. En 2019, el caso volvió a los titulares cuando un joven fue hallado vagando por las calles de Newport, Kentucky. Afirmaba haber escapado de una red de trata de personas y decía ser Timothy Pitzen. La noticia se viralizó y durante unas horas parecía que el milagro había ocurrido. Sin embargo, todo se vino abajo al día siguiente, cuando una prueba de ADN reveló que no era él, sino un hombre de 23 años llamado Brian Riney, con antecedentes de fraude y trastornos mentales, quien había inventado toda la historia. Hoy, más de una década después, no hay ninguna señal clara de qué pasó con Tim. El FBI ha publicado imágenes generadas por IA para mostrar cómo podría lucir en la actualidad, pero hasta ahora nadie ha aportado datos útiles. La promesa que Amy dejó, esa oscura frase de "nunca lo encontrarán", se ha convertido en una maldición autorrealizada. No existe una respuesta para este caso. Tal vez Timothy fue entregado a una familia que lo crió sin saber que es buscado. O quizás todo fue una mentira desesperada, de parte de una madre que cometió el crimen más atroz y quiso encubrir todo. Nada es seguro, y el destino de Timothy Pitzen sigue siendo uno de los misterios más extraños de la década pasada. Si te está gustando este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte. También puedes ayudarnos mucho dejando algún comentario o recomendando nuestro canal con tus amigos. Si estás en Spotify, no olvides calificarnos con 5 estrellas. Cicada 3301. El 4 de enero del año 2012, en uno de los rincones más caóticos y anónimos del Internet, el foro B de 4chan, entre bromas pesadas, imágenes grotescas y conversaciones sin sentido, apareció un mensaje que no se parecía a nada de lo que los usuarios estaban acostumbrados a ver ahí. Era un texto sencillo, pero enigmático. Hola, estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos, hemos creado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te llevará por el camino hacia nosotros. Esperamos con ansias conocer a los pocos que llegarán al final del camino. Buena suerte. 3301. Acompañado del mensaje había una imagen aparentemente inofensiva de una cigarra. Sin embargo, quienes decidieron analizarla más a fondo descubrieron que escondía algo. Al abrirla con herramientas de esteganografía como Outguess, encontraron texto oculto con pistas, enlaces, coordenadas y una serie de acertijos que exigían conocimientos avanzados en cosas como filosofía, literatura, criptografía, matemáticas y ciberseguridad. Con el paso de los días, la comunidad comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El primer acertijo llevó a imágenes codificadas, foros ocultos, libros clásicos e incluso números de teléfono con mensajes pregrabados que decían cosas como la siguiente: muy bien, lo has hecho bien. Hay 3 números primos asociados con la imagen original final .jpg.
3301 es uno de ellos. Deberás encontrar los otros dos, multiplica los 3 y añade .com para acceder al siguiente paso. Buena suerte. Adiós. El resultado de este acertijo era una página web con una cuenta regresiva. Cuando esta cuenta terminó, reveló 14 coordenadas físicas repartidas por varios países como España, Estados Unidos, Japón y México. En cada lugar, alguien había colocado volantes reales con códigos QR que llevaban a nuevas pistas. Todo esto indicaba que quien sea que estuviera detrás de Cicada 3301 no solamente tenía conocimientos avanzados, sino también recursos y un alcance a nivel internacional. En 2013 y 2014 aparecieron nuevos acertijos, cada uno más complejo que el anterior. El último gran reto conocido involucró un misterioso libro llamado Liber Primus, escrito en runas, el cual contenía 74 páginas, de las cuales solamente 19 han logrado ser traducidas. El contenido de este libro es filosófico, críptico y en ocasiones perturbador, haciendo referencias a Nietzsche, William Blake y a cosas como el ocultismo y más. Pero lo más inquietante no es el contenido en sí, sino lo que sucedió después. En 2015 no hubo ningún acertijo nuevo, y en 2016 Cicada publicó un mensaje donde aseguraba que Liber Primus contenía las respuestas y que quien deseara avanzar debía enfocarse en él. Desde entonces la organización ha guardado silencio. La última comunicación oficial ocurrió en el año 2017, cuando advirtieron sobre imitadores y mensajes falsos, recomendando verificar siempre las firmas digitales PGP. El misterio de Cicada 3301 ha dado paso a múltiples teorías. Algunos creen que se trata de un método de reclutamiento para agencias como la CIA, la NSA o el MI6. Otros aseguran que es una organización independiente que promueve la privacidad, el pensamiento crítico y la libertad de información. También hay quienes ven en ella un culto esotérico vinculado a Aleister Crowley o incluso a supuestas sectas criminales conectadas con la Deep Web. Uno de los pocos que afirma haber llegado al final de estos acertijos es Joel Eriksson, un experto en ciberseguridad sueco que, tras seguir las pistas durante años, llegó a una conclusión francamente decepcionante. Cicada no quería grupos colaborativos, solamente individuos que completaran el camino en solitario. Aún así, Eriksson nunca obtuvo una respuesta definitiva y tampoco fue reclutado, o al menos eso es lo que se sabe. Con el paso de los años, la atención mediática se ha diluido en este caso, pero el enigma persiste. Las pistas todavía están disponibles en línea y aunque muchos aseguran que la organización ya logró su objetivo, hay quienes creen que todavía falta una pieza final. De hecho, recientes publicaciones en Reddit sugieren que entre 2025 y 2029 podría aparecer un nuevo acertijo, por lo que este misterio, nacido ya hace más de 13 años, podría estar todavía muy lejos de resolverse, si es que alguna vez se resuelve. El vuelo MH370. A bordo del MH370 de Malaysia Airlines viajaban 239 personas. El Boeing 777-200ER, con destino a Pekín, despegó a las 12:41 de la mañana. El clima era favorable. El avión no reportó ninguna falla técnica y el capitán, Zahari Ahmad Sa'a, con más de 18.000 horas de vuelo, parecía tener todo bajo control. Durante los primeros 40 minutos, el trayecto fue absolutamente rutinario. A la 1:19 de la mañana se registró una última comunicación por parte de la tripulación. Buenas noches, Malaysian 370, dijo una voz calmada, antes de que el avión abandonara el espacio aéreo malasio. Tan solo un minuto después, el vuelo desapareció de los radares civiles. Ya no hubo más transmisiones, ni tampoco respuestas. El vuelo MH370 simplemente dejó de existir. Lo que siguió fue una de las búsquedas más complejas y costosas en toda la historia de la aviación. Durante días, el mundo entero miró hacia el sureste asiático, esperando noticias que dieran alguna esperanza.
Pero las autoridades pronto descubrieron que el caso estaba lejos de ser simple. El radar militar de Malasia mostró que el avión no solo no se había estrellado en la zona esperada, sino que había cambiado abruptamente de rumbo, girando hacia el oeste, cruzando la península malaya y luego tomando una trayectoria hacia el sur, en dirección al Océano Índico. Durante las siguientes horas, el transpondedor y el sistema de comunicación ACARS habían sido desactivados manualmente, una acción que requería conocimiento técnico avanzado. Sin embargo, el sistema de comunicación satelital de la aeronave continuó enviando pings durante aproximadamente 7 horas, lo que permitió a los investigadores rastrear un arco de la posible trayectoria final en el Océano Índico. El gobierno de Malasia admitió que el vuelo MH370 había terminado su recorrido en el océano, más allá de cualquier posible zona de aterrizaje. Esta afirmación desató una ola de indignación entre los familiares, quienes exigían pruebas más concretas. No fue sino hasta julio del año 2015 que se halló el primer indicio físico. Un flaperón, es decir, una parte del ala, apareció en la isla francesa de La Reunión, en la costa oriental de África. Con el tiempo, se encontraron más restos, todos a miles de kilómetros del área de búsqueda original. Estos fragmentos confirmaban que el avión había terminado en el mar, pero no daban respuestas sobre lo que había ocurrido a bordo. Las teorías no tardaron en surgir. Una de las más comentadas sugería que el propio capitán había desviado intencionalmente el avión para estrellarlo en una zona remota. Esto al parecer en un acto suicida. Esta hipótesis se apoya en simulaciones halladas en su computadora personal, en las que ensayaba una ruta muy similar a la que tomó el MH370. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes ni un motivo claro. Otras teorías señalan la posibilidad de un secuestro, una despresurización masiva que dejó inconsciente a la tripulación y pasajeros, o incluso fallas estructurales y técnicas. Cada una tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes. No hubo llamadas de emergencia, no se activaron los sistemas automáticos de aviso, y el giro del avión fue demasiado preciso como para atribuirlo al azar o al pánico. En 2017, tras más de 3 años de búsqueda y $160 millones invertidos, la investigación oficial fue suspendida. En 2018, la empresa privada Ocean Infinity retomó la búsqueda con tecnología más avanzada, pero tampoco encontró resultados concluyentes. Y al momento de grabar este video, en julio del 2025, el paradero exacto del avión, así como las causas de su desvío, siguen siendo un misterio. El caso del vuelo MH370 no solo dejó a 239 familias sin respuesta, sino que también sacudió por completo la confianza mundial en los sistemas de rastreo aéreo. ¿Cómo puede desaparecer por completo un avión de tal tamaño en pleno siglo XXI y sin dejar rastro? Pero más importante aún, ¿por qué nadie ha asumido la responsabilidad? Más de una década después, el vuelo MH370 sigue siendo una herida abierta. El océano guarda sus secretos, y aunque se han recuperado fragmentos, la historia completa aún está sumergida en las profundidades del mar. En algún lugar, en el silencio del profundo mar Índico, yacen las respuestas, pero el mundo aún espera a que éstas sean descubiertas. Elisa Lam. La historia de Elisa Lam ha dejado una marca imborrable en la memoria colectiva de Internet. No es solamente un caso policial, es un misterio que, más de una década después, sigue generando escalofríos, debates y teorías de todo tipo. Su protagonista es una joven canadiense de apenas 21 años, una estudiante de la Universidad de British Columbia, quien parecía tenerlo todo. Inteligencia, sensibilidad artística y una forma muy particular de ver el mundo, algo que compartía en su blog personal. A inicios del año 2013, Elisa decidió hacer un viaje sola por la costa oeste de Estados Unidos. A través de su blog y de redes sociales, compartió fragmentos de sus experiencias, pensamientos, fotografías y anécdotas.
Y así llegamos al 26 de enero, cuando arribó en Los Ángeles y se hospedó en el emblemático y tristemente célebre Hotel Cecil, ubicado en el centro de la ciudad. Desde su inauguración en el año 1927, este edificio ya ha acumulado una macabra reputación, cargada de historias de suicidios, asesinatos, huéspedes vinculados con crímenes atroces e incluso leyendas sobre presencias malignas. Pero Elisa no parecía saber o no le daba importancia a todo ese trasfondo. Su plan era simple: quedarse unos días ahí antes de continuar su recorrido por California. En un principio compartió habitación con otras huéspedes, pero fue trasladada a una habitación individual después de que éstas se quejaran por su comportamiento errático. Se sabe que Elisa padecía trastorno bipolar y que estaba bajo tratamiento médico. Según el informe forense, consumía 4 medicamentos diferentes para estabilizar este estado anímico. Sin embargo, durante este viaje, algo muy extraño ocurrió. El 31 de enero era el día en que debía hacer el check-out y tomar un tren rumbo a Santa Cruz, pero nunca lo hizo. Tampoco volvió a comunicarse con sus padres, con quienes hablaba todos los días. Así que, alarmados, estos contactaron a la policía de Los Ángeles y así se dio inicio a una búsqueda formal. Durante varios días, agentes revisaron el hotel, interrogaron a empleados y huéspedes y analizaron las cámaras de seguridad, pero no parecía haber señales claras, al menos hasta que encontraron una grabación. Las imágenes habían sido captadas por la cámara del elevador del hotel el día 1 de febrero. En el video, Elisa aparece sola, actuando de manera extraña, pues entra en el ascensor, presiona todos los botones de una fila, se asoma repetidamente al pasillo como si alguien la estuviera persiguiendo, se oculta en una esquina, hace gestos con las manos y parece mantener una especie de conversación con alguien o algo que no puede verse en la cámara. Su comportamiento ha sido descrito como errático, inquietante y perturbador. En algunos momentos se ve confundida, pero en otros puede notarse su angustia, como si estuviera profundamente aterrada. La grabación fue publicada por la policía con la esperanza de recibir información útil, pero en lugar de pistas, lo que obtuvieron fue algo muy diferente. Obtuvieron viralización. Millones de personas vieron el video, que se convirtió rápidamente en uno de los más discutidos de Internet. Pronto surgieron todo tipo de teorías. Algunos afirmaban que estaba bajo la influencia de drogas, otros que sufría un episodio psicótico, e incluso hubo quienes aseguraron que ella estaba mostrando en ese video señales de estar sufriendo una posesión demoníaca. No ayudó el hecho de que el video tenía cortes, lo que llevó a muchos a sospechar que había sido editado antes de ser publicado, desatando así teorías sobre encubrimiento policial, sobre que el hotel estaba guardando algo o que simplemente no querían que la gente supiera un detalle clave en la investigación. Y así, durante semanas no hubo nuevos avances, hasta que el 19 de febrero varios huéspedes comenzaron a quejarse de problemas con el agua. Decían que tenía poca presión, que salía con un color extraño y que además tenía un sabor muy desagradable. Un empleado del hotel entonces subió al techo a revisar los tanques de agua y ahí encontró una escena completamente pesadillesca: el cuerpo desnudo de Elisa Lam flotando en uno de los tanques. Este hallazgo generó todavía más preguntas que respuestas, pues para llegar al techo era necesario atravesar una puerta con alarma o escalar por una salida de emergencia. Además, los tanques eran grandes, pesados y muy difíciles de abrir, así que las preguntas surgieron rápidamente. ¿Cómo logró ella subir sola, abrir la tapa y meterse ahí? Además, ¿por qué lo haría? ¿Y por qué estaba desnuda, con su ropa y pertenencias flotando muy cerca? El informe forense concluyó que la causa de muerte fue ahogamiento accidental. No se encontraron restos de drogas ni alcohol, solamente los medicamentos prescritos, aunque en dosis irregulares, lo que sugería que había dejado de tomarlos correctamente. Según las autoridades, Elisa tuvo un episodio psicótico, subió al techo en ese estado alterado y cayó dentro del tanque, donde no pudo salir. Pero como ya te podrás imaginar, esta explicación no calmó a las personas. Para este punto, Internet ya había adoptado este caso como uno de los más escalofriantes de la era moderna.
Algunas personas señalaban el inquietante parecido de esta historia con la película Dark Water, en la que una niña aparece muerta en el tanque del techo de un edificio, contaminando el agua de los residentes. Otros conectaron el hotel con el caso de Richard Ramírez, el Night Stalker, quien se hospedó allí durante sus crímenes. Incluso se habló de supuestas conexiones sobrenaturales entre el edificio, los alrededores y la muerte de Elisa. Este caso incluso llegó a Netflix años después a través de un documental titulado Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, que reavivó el interés masivo por la historia. Aunque el documental intentó desmentir muchas de las teorías conspirativas, también dejó en claro que durante la investigación hubo errores, fallas de comunicación y una serie de coincidencias perturbadoras que genuinamente estaban alimentando el misterio. Si bien Elisa Lam fue sepultada en Vancouver, su ciudad natal, su historia no ha terminado, pues este caso se convirtió en un símbolo de lo inquietante, de lo inexplicable y un espeluznante recordatorio de que incluso en la era digital hay sucesos que ni la ciencia ni la lógica pueden explicar del todo. La familia Bhatia. El 1 de julio de 2018, la policía de Delhi fue alertada por una escena que parecía salida de una película de terror. En una casa ubicada en el barrio de Santnagar, en la zona de Burari, 11 miembros de la familia Chundawat, también conocidos como los Bhatia, fueron encontrados muertos. 10 de ellos colgaban del techo, dispuestos en círculo, con los ojos vendados, las bocas cubiertas con cinta adhesiva y las manos atadas a la espalda. El cuerpo restante, el de Narayan Devi, la matriarca de 77 años, yacía en otra habitación. Había sido estrangulada. El hallazgo estremeció a todo el país. La familia llevaba más de 2 décadas viviendo allí. Tenían un negocio de maderas y una tienda de abarrotes. Sus vecinos los conocían como gente tranquila, amable y trabajadora. Nadie sospechaba que algo tan oscuro se gestaba dentro de esa vivienda. El horror comenzó a revelarse cuando la tienda de Bhavnesh Bhatia, ubicada en la planta baja, no abrió a su hora habitual. Preocupados, los vecinos fueron a buscarlo. Uno de ellos, Gurcharan Singh, entró a la casa y encontró los cuerpos colgando del techo como si fueran ramas de un árbol. En medio del caos, también estaba el perro de la familia, atado en la azotea, con signos de fiebre. La policía llegó rápidamente y halló algo aún más perturbador. 8 teléfonos móviles, todos pertenecientes a los fallecidos, estaban escondidos en un cajón y vendados, como si quisieran evitar cualquier contacto con el exterior. Las vendas en los ojos eran tiras improvisadas de una misma sábana. En los oídos de las víctimas había algodón. No se encontraron drogas en sus cuerpos, ni signos de lucha. Todo apuntaba a que se trataba de una acción cuidadosamente planificada. Durante los registros, la policía encontró 11 diarios escritos a lo largo de una década. Más adelante descubrirían otras libretas, hasta alcanzar un total de 22. En ellos había instrucciones detalladas para realizar rituales, reglas estrictas sobre alimentación y comportamiento, y lo más inquietante, directrices específicas sobre cómo atarse manos y pies para alcanzar la moksha, o liberación espiritual. El aparente líder de todo parecía ser Lalit Bhatia, uno de los hijos de Narayan Devi. Desde 2007, tras la muerte de su padre, comenzó a decir que el espíritu del difunto lo poseía. Según él, su padre lo guiaba y le daba órdenes. Con el paso del tiempo, sus afirmaciones se volvieron más frecuentes, y los escritos en los diarios mostraban ideas cada vez más radicales. Hablaba de espíritus adheridos a la familia, de un día de castigo, y de un ritual llamado Bhat Tapasya, que permitiría al espíritu de su padre manifestarse y liberar a la familia de su carga. La noche anterior a la tragedia, realizaron un Havan, un ritual de fuego usado en celebraciones religiosas. Según los diarios, esa misma noche llevarían a cabo la culminación del proceso. Incluso se afirmaba que, al concluir el rito, el difunto aparecería y los ayudaría a desatarse. Ninguno parecía anticipar que aquello terminaría en su muerte. Las cámaras de seguridad revelaron que miembros de la familia compraron los bancos y los cables usados en el ritual.
También ordenaron comida esa noche, como si todo fuera normal. Uno de los detalles más escalofriantes es que, según los escritos, el ritual estaba planeado para repetirse con otro familiar la semana siguiente, lo que refuerza la idea de que no esperaban morir. Priyanka, una de las hijas, estaba comprometida y su boda se celebraría en cuestión de días. Habían hecho preparativos, estaban emocionados. Todo esto sugiere que no fue un suicidio en el sentido convencional, sino una forma de histeria colectiva o psicosis compartida, en la que las creencias de Lalit, profundamente distorsionadas, arrastraron al resto. Aún así, no todos están convencidos. Algunos familiares sobrevivientes, como el hermano mayor que vivía fuera de la casa, insisten en que fue un asesinato. Se preguntan cómo es posible que incluso Lalit y su esposa terminaran con las manos atadas si eran quienes lo organizaron. También aseguran que nunca vieron señales de fanatismo religioso en la familia. Hasta el día de hoy no existe una conclusión definitiva. El caso de las muertes de Burari sigue siendo uno de los más inquietantes de la historia moderna de la India. Un misterio marcado por rituales, cuadernos perturbadores y una familia entera perdida en una oscuridad que nadie vio venir. Tal vez fue un crimen disfrazado, un extraño suicidio o un ritual que salió muy mal. O tal vez, como ocurre con muchos de estos casos, la verdad quedó enterrada con ellos. Gracias por suscribirte, dejar tu like y seguirnos en redes sociales. Esperamos que hayas disfrutado de estos misterios. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.